Bienvenido al curso de reentrenamiento de vigilancia y seguridad privada. Bienvenido a la Academia CESLA. Vamos a iniciar en la primera materia del curso de reentrenamiento de vigilancia llamado Análisis de riesgos en la operación de la vigilancia. Como bien ustedes saben, la operación de vigilancia y seguridad privada, a raíz de los aspectos y los factores y procedimientos que deben manejar en el puesto de trabajo, es una actividad de alto riesgo debido a que eh, constantemente estás expuesto al usuario, a los visitantes, a las personas que trabajan como proveedores, contratistas, inclusive a la delincuencia, ya sea en un lugar o en otro. Entonces, a raíz de eso, debemos tener en cuenta que debido a nuestra actividad laboral, obviamente, y cada vez más exigentes los factores, inclusive la sociedad, la delincuencia, cada vez son más exigentes, innovan, salen nuevos elementos que hacen parte de su actividad delictiva, o los usuarios también salen nuevos derechos, nuevas políticas, nuevas normas, nuevos dispositivos. Ejemplo, el celular. El celular es un dispositivo que hoy en día el usuario usa regularmente para evidenciar ciertas cosas, y nosotros en seguridad debemos tener eso muy claro. ¿Listo? Entonces, como puedes leer ahí, como puedes estar viendo, lo que es la sociedad, la tecnología, el sector laboral, obviamente nos exige un nivel de competencia para hacerle frente a todos esos factores que hemos estado hablando. Y uno de ellos es obviamente el riesgo. Entonces, para llegar al proceso de análisis de riesgo, miremos qué es. Entonces, como puedes ver, la combinación de la probabilidad, ojo con esta palabra, de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Obviamente, buscamos que estas consecuencias negativas no se generen, no se generen. Aquí, con esta definición, tenemos claro que el riesgo no es peligro, riesgo no es amenaza, riesgo no es debilidad, riesgo no es emergencia. Riesgo es una probabilidad. Aquí está bien marcadita. ¿Qué tan probable es que algo ocurra? ¿Listo? ¿Qué tan probable es que algo ocurra? Y los factores del riesgo son dos: la amenaza y la vulnerabilidad. ¿Listo? Que aquí la vamos a ver en la siguiente fórmula del riesgo. Tú puedes ver ahí claramente la fórmula del riesgo. Riesgo es igual a amenaza y vulnerabilidad. ¿Listo? Ya sabemos que el riesgo es una probabilidad. ¿Qué tan probable es que algo ocurra? ¿Qué tan probable es que algo ocurra? Y la amenaza es un factor externo. ¿Qué quiere decir esto de factor externo? ¿Qué quiere decir esto? Significa que nosotros como seguridad no lo podemos controlar. Ejemplo, la delincuencia, el terrorismo, las bandas criminales, el usuario difícil, el usuario enojado. Son factores que nosotros le hacemos frente, pero que no podemos controlar porque nuestra capacidad no es suficiente para hacerle frente y poderla gestionar. Y la vulnerabilidad es un factor interno. Aquí sí. La vulnerabilidad puede ser una falla, una debilidad, una característica. Ejemplo, que tú en tu negocio no tengas, tú montaste un negocio de tecnología, de venta de productos tecnológicos, y de pronto no le tengas instalada cámaras de seguridad o no tengas un sistema de alarma para que se conecte y en la noche obviamente puedes reportar alguna situación y no lo tienes. Eso es una vulnerabilidad que el delincuente o que esta amenaza puede aprovechar. Acordémonos que esta amenaza ataca la vulnerabilidad. El delincuente ataca esa vulnerabilidad. Entonces, como ataca la vulnerabilidad es alta, la amenaza es alta, el riesgo de que se configure ese robo, ese hurto, es alto. Lo podemos ver acá. Pasemos a la siguiente y calificamos el riesgo. La calificación del riesgo. Entonces mira que hay riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Entonces, para que sea riesgo alto, la amenaza debe haber presencia de amenaza, o sea, debe existir la amenaza y sin controles, o sea, la amenaza es libre, es abundante, está presente, está latente y no hay un control, digamos, por parte del Estado. Hablemos de la delincuencia. La amenaza de la delincuencia es alta porque el Estado no es capaz de suplir esa o de gestionar esa delincuencia, esa amenaza. No hay controles y si los hay no son deficientes, entonces hay alto. Y la vulnerabilidad, hay fallas y hay debilidades sin gestión, o sea, la empresa o el lugar donde se está no se controla
no se gestiona, no hay un plan de seguridad, no hay medidas, no hay estrategias. Entonces, como hay una vulnerabilidad alta y hay una amenaza presente y que no se controla, el riesgo es alto. ¿Listo? El riesgo es alto como lo vemos acá. Muy bien, entonces ya tenemos el riesgo alto. Ahora, riesgo medio. Hay amenaza sin controles, igual que en el riesgo alto, pero miremos que la vulnerabilidad aquí dice que hay fallas, pero con gestión. O sea, que usted como empresa o usted como seguridad reconoce que hay debilidades, hay fallas. Uy, sí, no le tengo cámaras de seguridad. O no tengo personal de seguridad, servicios de vigilancia contratados. Entonces, ¿qué hago? Busco la forma de gestionar eso. Bueno, ¿cómo lo puedo gestionar? ¿Qué medidas puedo tomar mientras tanto? Y eso ayuda a que ese riesgo disminuya un poco. Y luego tenemos el riesgo bajo. Hay presencia de amenaza, pero ya hay control de ella. Por ejemplo, ya la policía hace presencia, adopta unas estrategias con el fin de reducir la delincuencia. Y vulnerabilidad es que hay fallas y debilidades con gestión. O sea, la empresa sabe que tiene unas debilidades, unas vulnerabilidades, pero adopta un plan de emergencias, adopta un plan de seguridad, adopta unas medidas, unas estrategias para hacerle frente a esa amenaza y que el riesgo sea bajo. Listo. Así calificamos el riesgo. Muy bien, ahora vámonos a estos componentes de que es del riesgo, perdón, de amenaza y vulnerabilidad. Entonces miremos que amenaza dice que es un fenómeno, sustancia activa humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, a la propiedad, al medio ambiente. ¿Listo? Aquí es importante ustedes como seguridad hacerle frente y tener claro esta actividad humana. Ejemplo, el delincuente, el agresor, terrorismo, bandas, el delincuente común, el cliente ofendido que trata de golpearte. Esa es la amenaza. Ya sabemos que no es controlable, que no la podemos controlar. Listo. Un fenómeno, una sustancia, por ejemplo el combustible, una estación de gasolina. La amenaza es el combustible. Eso es, listo. Amenaza. Ahora pasemos a qué es vulnerabilidad. Dice así, son las características y las circunstancias de una persona, comunidad, sistema o bien que los hace susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Entonces ya sabes que la amenaza ataca la vulnerabilidad. Y son esas debilidades, esas características que tiene el lugar, que tiene una persona, que tiene un procedimiento y que la amenaza busca obviamente atacar la vulnerabilidad para que el riesgo se configure. Eso es. Muy bien. Ahora, hay un concepto que no vimos en la fórmula del riesgo. Listo, mira, que no pudimos ver acá. Aquí no, que no lo vimos. Pero que es un concepto importante. Y es el peligro. ¿Qué es eso el peligro? Te dice así, es una situación que se caracteriza por la viabilidad de ocurrencia de un incidente potencialmente dañino. Es decir, es un suceso para crear daños sobre bienes jurídicos protegidos. Entonces, cuando uno la mítica pregunta de uno, ¿qué peligro hay de que ocurra una situación? O cuando uno le dice, cuidado que eso es peligroso. Cuidado que usted montarse ahí es peligroso. Cuidado que usted hacer eso sin elementos de protección personal es peligroso. Entonces, tiene mucha relación con el riesgo. Listo, tiene una, mira que dice viabilidad de ocurrencia. O sea, qué tan puede llegar a ocurrir. Entonces, ese es el concepto de peligro. Y es importante hacerle referencia porque mucha gente lo confunde con el riesgo. Y no, el riesgo es una probabilidad, que tan probable es que ocurra algo inminente, algo ya, algo bajo, algo alto. Pero el peligro es más caracterizado por el tema de que no lo haga porque es una situación, un suceso que puede crear un daño sobre bienes. ¿Listo? Eso es la diferencia de peligro a los otros conceptos que acabamos de mencionar. Bueno, entonces ahora lo que nos interesa, ¿qué es un análisis de riesgos? Te dice así, es un proceso lógico que busca establecer las amenazas, definir los riesgos y calificar el alcance de los peligros con base a sus vulnerabilidades. Entonces mira, ya hablamos de amenazas, que puede ser una condición humana, puede ser un fenómeno, una sustancia, delincuencia, terrorismo, ta. Ya hablamos de vulnerabilidades, que son todas esas fallas, esas debilidades que presentamos frente a esas amenazas. Ya hablamos de peligros, ¿listo? Que es un suceso que puede crear daño como tal. Y ya definimos un riesgo,
que es una probabilidad de que algo ocurra y genere efectos o consecuencias negativas. Entonces, lo que hace el análisis de riesgos es, y aquí lo voy a resaltar, es ese proceso lógico, ojo, que busca establecer. ¿Listo? Eso es, ¿qué significa? O sea, es un proceso de análisis, de usted decir, bueno, yo estoy haciendo esta actividad y está pasando y está esta amenaza y soy débil en esto, entonces, ¿cómo hago para contrarrestar eso? ¿Listo? Y calificar, entonces, yo estoy trabajando y digo, bueno, a mí me pueden robar o hay un alto riesgo que me roben porque no tengo seguridad, no tengo reja, no tengo un lugar seguro donde guardo el efectivo. Eso es el análisis de riesgos y es demasiado importante en ustedes como personas que van a trabajar en vigilancia y seguridad privada, que tengan claro ese concepto como tal. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar con la materia, pero antes lo vamos a ver en el siguiente video.